A lo largo del siglo III a.C. tienen lugar las conocidas como Guerras Púnicas, resultado de la lucha entre Roma y Cartago, por el dominio del Mediterráneo occidental. La primera terminó con la derrota de Cartago, a la que Roma impuso fuertes indemnizaciones de guerra. Los púnicos, con el fin de poder pagar estos tributos, se fijaron en las riquezas de la península ibérica, a donde enviaron un ejército, fundando en el 227 a.C. Cartago Nova, su principal base en la península. El avance cartaginés alarmó a Roma, quienes firmaron un acuerdo con Cartago, poniendo como frontera mutua el río Ebro. El asedio cartaginés de Sagunto, con quien Roma tenía firmado un pacto defensivo, desató de nuevo las hostilidades entre el 218 y el 204 a.C. Durante esta segunda guerra, Roma se enfrentó a su mayor enemigo, el general Aníbal, pero la guerra resultó de nuevo una victoria romana y el hundimiento de Cartago, gracias a las brillantes victorias del general romano Publio Cornelio Escipión en suelo hispano. Las guerras celtibéricas y lusitanas, siglo II a.C., la conquista de la meseta. Tras el triunfo sobre los cartagineses, los romanos se encontraron sin oposición para dominar el sur y este de la península ibérica. Desde un principio, Hispania fue para los generales romanos un territorio de donde extraer recursos económicos, sobre todo botines, esclavos y gloria militar, a través de las guerras de conquista. Entre el 155 y el 153 se desencadenó una auténtica guerra generalizada. En el norte fueron las tribus celtibéricas del Valle del Duero, con los arebacos y vaqueos a la cabeza, quienes mantuvieron en jaque a las legiones de Roma. La guerra finalizó con el asedio y conquista de la ciudad de Numancia, en el 133 a.C., tras un asedio de casi 20 años. Mientras tanto, en el lado occidental de la península, entre el Duero y el Tajo, fueron los lusitanos los que en este siglo se enfrentaron a Roma en una feroz guerra de guerrillas, dirigidos por Viriato, hasta que su muerte, traicionado por sus lugartenientes en 1139, puso fin a las hostilidades y la región quedó sometida al control de Roma. Guerras cántabras, siglo I a.C., la conquista del norte peninsular. Desde hace algo más de un siglo, Roma controlaba la práctica totalidad de la península ibérica, exceptuando en la franja del extremo norte de los territorios de cántabros y astures. Los continuos ataques y saqueos de estos pueblos hacia los ya romanizados vaqueos y autrigones llevaron a que desde Roma se decidiera a poner fin a la situación y dominar totalmente el territorio. En el 26 a.C. será el emperador Augusto quien ataque al frente de 3 legiones. Tras una resistencia basada en la guerra de guerrillas y la toma de varios oppidum, castros, indígenas, y una campaña de 10 años de duración, sumando a varias revueltas de cántabros sometidos a la esclavitud, se logra la pacificación y dominio efectivo sobre toda Hispania. La romanización de la península ibérica, la organización político-administrativa. A partir del 204 a.C., los romanos procedieron a la organización de la nueva provincia de Hispania. En el 197 a.C. dividieron el territorio en 2 provincias, la citerior, con capital en Tarraco, y la ulterior, con capital en Cartago Nova. En el 14 a.C., Augusto procederá con una nueva reorganización administrativa, con una nueva división territorial, con las provincias de la Bética, Córdoba, la Tarraconense, Tarraco, y la Lusitania, Emérita Augusta. Finalmente, en el siglo III, se fundan las provincias de la Cartaginesis, Cartago Nova, y la Gallaecia, Brácara Augusta. La economía hispano-romana. Las provincias hispanas alcanzarían su máximo esplendor durante los 2 primeros siglos de nuestra era, hasta el punto de suministrar 3 emperadores, Trajano, Adriano y Marco Aurelio. Las ciudades, unidas por una magnífica red de calzadas, concentraban la vida económica y social de Hispania. El urbanismo romano y su ingeniería civil ha dejado su impronta en todo el territorio peninsular. Aún así, su presencia fue desigual, ya que tuvo mayor importancia en la zona sur y oriental. En el terreno de la economía, las minas, la producción agrícola y ganadera y los salazones fueron recursos de vital importancia y por los que Hispania era famosa en todo el imperio, explotándose durante cientos de años minas de plata y oro en el noroeste, de estaño y plomo en Galicia y de mercurio en la Bética. La propiedad de la tierra fue poco a poco concentrándose en manos de los grandes terratenientes romanos, generalizándose ya en el siglo I el sistema de villas,
con grandes explotaciones semiespecializadas con mano de obra esclava o asalariada, destacando la producción de la vid, el trigo y el olivo. En el sector artesanal, Hispania disponía de una importante industria de garum, salazones de pescado, en las zonas de Gades, vinculando a su vez con la producción de ánforas para su transporte. Los romanos, por su parte, implantaron en la península el arado, los regadíos, los molinos y nuevos sistemas de producción y fabricación de cerámica y materiales de construcción. La nueva sociedad hispano-romana. Tras la adquisición del estatus de ciudadanía romana por parte de muchas comunidades hispanas a lo largo del siglo II, poca diferencia había entre la Hispania romana y la propia Italia. En lo alto de la sociedad se encontraba la aristocracia romana, compuesta por senadores y caballeros, que acaparaban fortunas y desempeñaban los cargos públicos. Junto a ellos existía una aristocracia local, enriquecida por los negocios y las villas, los cuales conformaban el consejo de la ciudad, curia, y desempeñaban las magistraturas. Por debajo de estos se hallaban las grandes masas de trabajadores libres, campesinos, artesanos y esclavos. Los romanos introdujeron su lengua, el latín, expandiéndose a partir del siglo I a.C. y durante los 2 primeros siglos del imperio, sobre todo entre las élites. Si bien nunca dejó de existir un sustrato lingüístico prerromano que aún vive en el euskera, el latín acabó por convertirse en la lengua común y origen de las lenguas romances españolas, como lo son el castellano, gallego y catalán. Con el latín también penetró el derecho romano, otro de los grandes legados de la civilización romana, y la literatura, con grandes autores hispanos como Séneca, Lucano, Marcial o Quintiliano. Respecto a la religión, los romanos implantaron sus cultos a través del sincretismo, esto es, vinculando las divinidades romanas con las indígenas y asimilándolas. A partir del siglo I, comenzaron a difundirse, al igual que por el resto del imperio, los cultos orientales, entre los que se destacaba el mitraísmo y el cristianismo. El final del Imperio Romano. La crisis del siglo III. Durante esta centuria, una serie de crisis económicas y pandémicas llevaron a un abandono de las explotaciones peninsulares, disminuyeron las grandes obras urbanas y algunas ciudades como Itálica o Ampurias entraron en decadencia. Muchas personas acabaron por abandonar las ciudades para tratar de huir del control imperial y del cobro desmesurado de impuestos, refugiándose en el campo. Esto produjo el crecimiento de grandes villas, fincas rústicas de grandes latifundistas que se convirtieron en los nuevos polos de producción económica del imperio. Así, fijados a la tierra, muchos campesinos acabaron por convertirse en colonos, trabajando la tierra para unos señores domini a cambio de su protección. Estas villas se convirtieron en autosuficientes, produciendo todo tipo de bienes de consumo. Esto provocó que el imperio se ruralizara. Desde finales del siglo III se produjeron revueltas campesinas, que fueron un elemento importante dentro de la crisis de Hispania. Estas revueltas tuvieron su origen en las altas cargas fiscales que arruinaban al pequeño campesinado y les obligaba a entregar sus tierras a los grandes terratenientes. Estas revueltas recibieron el nombre de vagaudas. Las invasiones bárbaras. La crisis final del imperio tendría lugar a lo largo del siglo IV y principios del siglo V. La península se convirtió en escenario de guerras civiles entre emperadores usurpadores y caudillos militares. Fue entonces cuando en el 409 vándalos, suevos y alanos penetraron en Hispania saqueando el territorio. Roma pidió ayuda a un pueblo que hacía varias generaciones ya vivía dentro de sus fronteras como aliados militares, los visigodos, quienes lograron expulsar al norte de África a vándalos y alanos, y arrinconar en Gallaecia a los suevos. A lo largo del siglo V, los visigodos fueron consolidando su presencia en Hispania, acabando por crear un reino independiente dentro de sus fronteras tras el fin del Imperio Occidental. El cristianismo. Mientras esto sucedía, la única institución que se mantuvo cohesionada fue la Iglesia. No hay noticias de cristianismo en Hispania antes del siglo III. Fue en esta época de crisis cuando las comunidades cristianas aumentaron de forma significativa. Tras el reconocimiento de Constantino en el 313, la Iglesia comenzó a tomar cotas de poder, convirtiéndose en gran propietaria de latifundios, con colonos y esclavos propios. Sin embargo, la Iglesia acusó la crisis del fin del imperio, con el surgimiento de herejías como la de Pristiliano, que promulgaba un modo de vida más austero.